Usar barbijo, pero como soy el elemento que más va a contaminar, porque voy a ser el que va a estar hable, no me queda otro que ponerme el barbijo. Pero les aviso que se me cansa la oreja, hasta ahí llegó el barbijo. Bien, damas y caballeros. Jejeje, no le digan a sus compañeros, pero me conseguí mejores huesitos. Ya. No, carambas. Me vas a vender vos, ¿no? Uno trata de ser, les estoy dando una ventaja, pero no le digan a nadie. ¡Ay, no, ya pues. Bien. Damas y caballeros, con ustedes el hueso occipital. El hueso occipital, como recuerdan, tiene una escama y tiene una porción basilar. Ambas tenían un segmento exo y un segmento endocraneal. ¿Ve? El que nos interesa es el segmento exocraneal de la porción basilar, el cual contiene básicamente nuestro enorme foramen magno y tiene estas dos estructuras llamadas cóndilos del occipital. Los cóndilos del occipital, como se están dando cuenta, no son anteroposterior perfectamente, sino que están inclinados hacia la línea media en su extremo frontal, en la parte anterior. O sea, no están así, están así. ¿No ven? Y por delante tenemos una serie de estructuras que ahorita no nos interesan. Y aquí es donde se va a articular nuestro atlas de esta manera. Ahora, dicho esto, hablemos de todas las vértebras. Todas las vértebras, en este caso cervicales, van a tener una serie de características comunes. Ya saben que todas las vértebras tienen cuerpo, tienen pedículo, tienen lámina, tienen apófisis articulares, transversas y espinosas. ¿No ven? Pero en el caso de las vértebras cervicales, los cuerpos están alargados transversalmente. Vamos a contarles 6 caras, de las cuales la superior y la inferior tienen estas estructuras. Es decir, la superior tiene estas estructuras salientes, llamadas apófisis o procesos semilunares o uncibulares, y la cara inferior tiene una escotadura para compensar con esa apófisis. Y esta escotadura se llamará escotadura uncibular o semilunar. ¿Ok? Eso permite que terminen engranadas todas las vértebras cervicales. La cara anterior normalmente es convexa y presta inserción al ligamento longitudinal anterior. Y la cara posterior, usualmente plana, misma historia para el ligamento longitudinal posterior. Ahora bien, de las caras laterales van a salir dos estructuras. Esta y esta. La que nos interesa principalmente es esta de aquí, que es el pedículo de la vértebra, que se dirige lateral y posteriormente hasta encontrarse con esta otra estructura que es la apófisis articular. Las apófisis articulares, como ven, forman una especie de columna que remata abajo y arriba en carillas articulares, que en el caso de las vértebras cervicales, además de mirar hacia atrás, miran hacia arriba las carillas superiores, y las inferiores miran abajo y adelante. Esa situación va a cambiar en diferentes estadios de diferentes vértebras, pero lo que nos interesa de las cervicales es eso. Ahora, de la cara lateral o anterolateral de la columna que corresponde a la apófisis articular, vemos la salida de esta raíz de aquí, que es la raíz posterior de la apófisis transversa. En tanto que la raíz anterior de la apófisis transversa era la otra estructura que sobresalía de la cara lateral del cuerpo. Ambas raíces se juntan para formar una apófisis transversa que regularmente tiene dos tubérculos, uno adelante y uno atrás, separados por un surco. Se llamarán tubérculo anterior de la apófisis transversa, tubérculo posterior de la apófisis transversa y el surco intertubercular de la apófisis transversa. En conjunto, las raíces, tubérculos y surcos, ay, me le habrán cerrado la puerta a Gabriel, circunscriben este orificio que es el agujero transverso. ¿Meta? Bien. Desde ahí sale esta otra estructura que se conoce como lámina, que si la miran en serio parece una lámina de hueso que se está dirigiendo hacia la parte posterior y que termina encontrándose con la otra lámina y se entrecruzan para formar esto que es la apófisis espinosa o espina de la vértebra. En conjunto, pedículos, apófisis articulares, cuerpo y todo el asunto van a limitar un agujero triangular que es el agujero medular por donde está pasando la médula espinal. ¿Listo? Y ya está, eso es lo que tienen todas las vértebras. Por si acaso, esta es más o menos la vértebra cervical 4. Este es el tubérculo anterior de la apófisis transversa de la vértebra cervical 4. Este es el tubérculo posterior de la apófisis transversa de la... Entonces se le dice tubérculo anterior de C4, tubérculo posterior de C4. C4, ya les he dicho, la denominación de las vértebras. ¿Estamos? Esta sería C3,
con lo mismo, tubérculo anterior de C3, tubérculo posterior de C3. Ahora, las vértebras especiales son vértebras que no se parecen, bueno, que sí, son parte de las cervicales, pero no necesariamente son idénticas. La primera es esta de aquí, de la que hablamos hace un instante cuando veíamos el occipital, y se llama atlas. El atlas no tiene cuerpo, de hecho no tiene láminas, apenas tiene algo que parecería una espina, pero tampoco tiene. Con suerte el atlas lo único que tiene parecido a las demás vértebras son sus apófisis transversas. Y lo que sí tiene son dos masas laterales, como ocurría con el occipital en los cóndilos. Estas masas laterales van a tener 6 caras, superior e inferior, que son articulares, y las otras 4 que la rodean. La cara superior es excavada, por ende cóncava, en la misma dirección y posición que los tubérculos, que los cóndilos del occipital, y le permiten articularse para que el occipital haga este movimiento. Normalmente el libro describe como que hay un estrechamiento en la parte media de esta fosa condílea superior del atlas, pero como se dan cuenta tampoco es tan marcado ese estrechamiento. Ahora, la cara inferior está marcada por las carillas articulares, que en este caso no son ovaladas, no son condíleas, sino más bien son planas pero circulares. Y no están mirando, no están excavadas, no son cóncavas, pero están mirando hacia la línea media y hacia abajo. ¿Listo? Ahora, de las caras mediales, de las masas laterales, van a aparecer estos tubérculos, que son los tubérculos transversos del atlas para la inserción de un ligamento llamado transverso. Y de sus caras laterales, de cada masa lateral, estará saliendo las dos raíces, anterior y posterior, de la apófisis transversa, circunscribiendo también el mismo agujero transverso y pudiendo tener uno, o en este caso, dos tubérculos, uno aquí y otro acá. ¿Listo? Ya, hasta ahí nos queda. Nos falta los arcos. ¿Cómo eran? No, los arcos. Bueno, sí, los arcos, pero los arcos son dependencias de la cara anterior y de la cara posterior de la masa lateral. Entonces, de la cara anterior, que es esto de aquí, sale esta lámina de hueso que se encuentra con la lámina de hueso que viene desde el otro lado y forman un arco en la parte de adelante, a lo que le llaman arco anterior del atlas. Este arco anterior del atlas va a tener esta pelotita llamada tubérculo anterior del atlas por delante. Y por detrás el arco va a tener esta carilla articular, que es la carilla odontoidea o carilla del diente del atlas. Ahora, de la cara posterior de la masa lateral sale el arco posterior del atlas, que normalmente es aplanado de arriba hacia abajo y tiene este enorme surco por donde pasa la arteria vertebral que estaba viniendo por el agujero transverso. Luego de esto tenemos aquí el arco como tal, en el cual podemos ver un tubérculo posterior o tuberosidad posterior del atlas. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. El axis es la siguiente vértebra especial. Viene aquí para permitir que el atlas se le apoye encima y que pueda rodar de lado a lado. El axis desde abajo es igualito a cualquiera de las vértebras cervicales. Como pueden ver ahí, es prácticamente lo mismo. Entonces lo que tiene de interesante para explicar el axis va a ser en la parte de arriba. En su cuerpo vamos a tener una saliente bien marcada, que es esto de aquí, llamada diente del axis o apófisis odontoides. Este diente del axis es más estrecho en su base que en el extremo superior, que tiene de hecho la forma de una punta, y a los lados unas caídas a las que le llaman alas del diente. El estrechamiento se conoce con el nombre de cuello del diente, y en el diente como tal tiene una cara articular anterior, que será esta de aquí, clarita, y en la cara posterior va a haber otra cara articular, que en realidad no es articular, que se ha formado por la fricción. Me quedé sin computadora. Ya. Lo que ocurre es que algo le ha pasado a la computadora, decidió morirse y todo, se murió. ¿Y le envió virus? No sé, tiene que ser algo así. Es que decir, no he instalado programas en la computadora porque no se puede instalar programas, no manejo flash memories, así es que no sé de dónde pudo haber entrado un virus. ¿PDFs? Se puede enviar por eso. Ah, puede ser PDFs, pero no recuerdo haber hecho PDFs o descargar. Ya, pues no interesa. En fin, el asunto es que hasta ahí vamos con el axis. A los lados del axis vamos a tener estas carillas articulares planas y también circulares, que son las que se completan con el atlas. De estas carillas articulares vamos a tener la salida de las apófisis transversas con sus agujeros transversos. Lo mismo,
A partir de ahí, esto le llaman lámina y a partir de ahí ya se parece mucho a las demás vértebras de la columna cervical. Y con eso se acaban estas dos vértebras especiales. Estas dos vértebras especiales nos llevan a la siguiente, que es una vértebra llamada de transición. Bien. Esto viene así. Y esto viene así. Y ahí está. Vértebra de transición. ¿Por qué? Su espina, su proceso espinoso, ya solamente tiene una tuberosidad, no tiene dos tuberosidades como ocurre en las demás. Esta vértebra viene a ser más o menos la sexta vértebra cervical. Vean, su apófisis transversa se está engrosando cilíndricamente y se está dirigiendo hacia afuera y prácticamente ha desaparecido el agujero transverso. Casi no tenemos apófisis o ganchos, apófisis semilunares o ganchos ni arriba ni abajo. Y bueno, pues ya les he dicho, la apófisis espinosa, en vez de estar totalmente horizontal, de a poquito va inclinándose hacia abajo. La siguiente vértebra, la séptima, es muy parecida a esta. No, les digo muy parecida a esta porque esta en realidad es la primera torácica. ¿Qué tiene? Todavía algún resabio de los ganchos. Muchas veces ya no tiene agujero transverso o tiene un agujero tan chiquito o más chiquito que este de aquí. Y esto se vuelve francamente una espina de una sola tuberosidad y las apófisis transversas son cilíndricas y gruesas hacia los lados. ¿Ok? Y listo. Esas fueron las vértebras, las dos últimas de transición, las dos primeras especiales, todas las demás son vértebras comunes. ¿Listo? Para rematar el cuello tenemos un hueso suelto que se llama hioides. Se encuentra aquí. Miren, aquí y el ángulo, ¿no ve? Justo en este ángulo es donde tenemos el hueso hioides y es un hueso que está estrangulándonos, por así decir. El hioides tiene una serie de músculos que se insertan por arriba y por abajo. Y como el hioides está colgando, los músculos suspenden el hioides, descienden el hioides, jalan el hioides hacia atrás, dependiendo del momento de la contracción. A todo eso le llamamos aparato hioideo, que forma parte del aparato de la deglución. O sea, para tragar. El hioides sirve para tragar esencialmente. Entonces, vamos a imaginar que vas a tragar lo que quieras. Aquí tienes tu hioides suelto y flojito. Entonces, tragas y el aparato hioideo tracciona hacia arriba el hioides y otro grupo de músculos lo empuja hacia atrás. Cuando llega el momento de tragar como tal, cosa que se hace en cuestión de fracción de segundos, empuja todo hacia abajo y luego se relaja de nuevo. La siguiente vez que tragas, otra vez sube, empuja hacia atrás y baja. Entonces, hablando a grosso modo, el asunto con el hueso hioides está aquí, sube, agarra, empuja, sube, agarra, empuja, relaja, atrás, empuja. ¿Ok? Te ayuda a tragar, dicho de otra manera. Por eso tiene esta formita, la forma de un arquito que va a estar pues, precisamente metido ahí adentro. ¿Listo? Vamos a identificar en el hioides un cuerpo y sus apófisis. Este cuerpo es más o menos rectangular, borde inferior, superior, cara anterior y posterior. La cara posterior bastante cóncava, no cóncava, entre plano y cóncava, y en la cara anterior encontramos crestas donde se van a insertar los músculos. En el borde superior vamos a tener estas dos salientes llamadas cuernos menores del hueso hioides. Y el borde inferior muy a menudo tiene una escotadura que básicamente es para la inserción de un ligamento que va a unir el hioides con el cartílago tiroides que está por debajo. De los bordes laterales que vienen a ser este y este, tenemos esta saliente hacia aquí que se van a llamar cuernos mayores del hueso hioides. Estos son los cuernos menores, entonces estos los cuernos mayores. Y estos cuernos mayores son los que van a recibir los músculos de la esquinita que vienen normalmente desde la apófisis estiloides del temporal, y ese músculo es el que lo jala hacia atrás y le ayuda a traccionar la comida para abajo. ¿Estamos? Listo, se acabó. Pan comido, filet y mamón con azúcar. En serio, fácil. Ahora no, vamos a complicarnos un poco la existencia. Occipital. Atlas. Aquí tenemos dos ligamentos, en realidad son tres, ¿ya? Pero uno es central, que es el ligamento atloide occipital, que está ocupando desde aquí hasta aquí. Los otros dos están rodeando los cóndilos, acá y acá, que son los atloides occipitales laterales, por un lado. Luego tenemos lo mismo entre el atlas y el axis, en el cual tenemos
el ligamento atlantoaxial anterior y los atlantoaxiales laterales. Fácil. Ahora, la cosa se complica porque aquí, entre todo este conjunto y el occipital, ¿por qué se complica? Porque no puedo agarrar todo en una sola, entonces tengo que decirle a su compañero, mantienes esto en esta posición. Este pelado. Ya. Entonces, aquí vamos a tener una serie de ligamentos. Primero que nada, lo que llaman membrana tectoria, que viene desde aquí atrás del cuerpo del axis hasta el reborde anterior del foramen magnum. Esa membrana también le llamábamos membrana axoide-occipital, porque viene del axis hacia el occipital. Ahora le llaman membrana tectoria y, como han visto, también tiene sus alitas que sobresalen hacia los lados. ¿Listo? Ya está bien, no te canses. Luego tenemos el ligamento transverso, que está sujetando de lado a lado los tubérculos transversos del atlas y ayudan a detener al diente del axis, que está en esta posición. Y de esos ligamentos tenemos dos fascículos, uno que sale hacia arriba y otro hacia abajo, que se llamarán fascículo superior e inferior del ligamento transverso, y en conjunto forman lo que le llamamos ligamento cruciforme. Quitamos el ligamento transverso y aquí de la puntita y hacia el occipital tenemos el ligamento axoide-occipital u odonto-occipital, y dos ligamentos acá y aquí que se llamarán ligamentos alares, que suben desde la apófisis odontoides hacia el occipital de cada lado. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué nos falta? Todas las vértebras unidas están agarradas por un ligamento que se va a llamar longitudinal anterior, agarrando todos los cuerpos, y otro similar, pero también por dentro del cuerpo, levantando toda la parte posterior, que se llamará ligamento longitudinal posterior. Y ya, eso fue todo. Pan comido, se acabó el asunto. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles eran las vértebras que dijo que eran más importantes? 1, 2, 3, 6, 7. Todas. No, claro. O sea, ponte a pensar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, solo te faltan dos. Esencialmente, las tres vértebras, 3, 4 y 5, son vértebras comunes cervicales. 1 y 2 son especiales, 6 y 7 son de transición. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bien, que entre el último grupo entonces.